Buenas tardes, bienvenidos a la capacitación referente a inducción de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo número 29783, su reglamento y demás modificatorias. En primer lugar, vamos a explicar de manera general que esto está contemplado dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es un conjunto de principios, normas, herramientas y métodos para prevenir los accidentes y enfermedades laborales. Debemos tener en consideración que todas las actividades que nosotros realicemos, sean laborales o no, traen consigo un determinado riesgo que puede aumentar o disminuir en función de nuestras acciones. Nos referimos para esto en el artículo número 1 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que esa norma se basa en promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para eso contamos con la participación del Estado, quien cumple el rol fiscalizador y de control para todas las empresas, el empleador que tiene que garantizar la prevención de estos accidentes y enfermedades ocupacionales, y la parte de los trabajadores, quien deben cumplir de manera obligatoria con lo establecido en la normativa nacional e internacional. Para esto vamos a definir qué es la seguridad y salud en el trabajo y qué es la salud ocupacional. Cuando nos referimos a seguridad y salud en el trabajo, nos referimos a una disciplina enfocada en la prevención de riesgos laborales, cuyo objetivo es la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivado netamente del trabajo. Cuando hablamos de salud ocupacional, nos referimos a una estrategia que asegura la salud de los trabajadores para mejorar su productividad. Vamos a hablar de 6 términos importantes. El primero de ellos se refiere a peligro, que es una situación o característica de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente, ¿no? Para esto vamos a hacernos la pregunta clave. ¿Qué cosa, qué objeto o qué fuente de energía a mí me puede hacer daño? Y para esto tenemos como ejemplo ciertas imágenes que están en la parte superior derecha, ¿no? Entonces, vamos a tomar como referencia la primera imagen. ¿Qué cosa, qué objeto o qué fuente me puede hacer daño? Y en este caso serían los cables en el suelo. Por ende, ese sería el peligro. En la siguiente imagen, me hago la misma pregunta. ¿Qué objeto o qué fuente de energía me puede hacer daño? Y en este caso sería el polvo en la superficie, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a realizar la identificación del peligro en nuestro centro de trabajo. Esto nos va a servir para poder elaborar más adelante nuestra matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. Luego de peligro vamos a tener que conocer los riesgos. Esta es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños no solo a las personas, sino también a los equipos, procesos y ambiente. Para esto nos hacemos la pregunta, ¿qué me puede pasar o qué me podría pasar? ¿No? Entonces vamos a ver los ejemplos que hemos mencionado para el caso de peligro para conocer ahora los riesgos. ¿Qué me puede pasar o qué me podría pasar al estar en contacto con cables en el suelo? La respuesta sería, por ejemplo, tropezones o caídas a nivel, ¿no? Y ese sería el riesgo. En la segunda imagen, ¿qué me podría pasar o qué me puede pasar al estar en contacto con el polvo en la superficie? Y la respuesta sería, por ejemplo, inhalación de material particulado, desarrollo de alergias o enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ir nosotros pudiendo identificar los peligros y riesgos de nuestras actividades laborales. Existen muchos más y más adelante ya en la capacitación específica de IPERC vamos a conocer los tipos de peligros que existen. Los siguientes términos son incidente y accidente. Cuando hablamos de incidente, es un evento no deseado sucedido en el curso de trabajo en el que la persona involucrada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. Mientras que un accidente es un evento no deseado que ocurre también en el centro de trabajo o en el desarrollo de nuestras actividades laborales y produce en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o la muerte, ¿no? Por ende, aquí el trabajador va a requerir una atención médica. Para esto se activa el SSTR y el personal debe ser trasladado a una clínica o centro de salud más cercano a nuestra área de trabajo. Esto va a estar contemplado dentro del plan de respuesta a emergencias.
¿Por qué ocurren los accidentes? ¿No? Muchas veces podemos hacer alusión a que tenemos una mala suerte o que de repente es el destino, ¿no? Pero no nos fijamos en la causa original, que muchas veces depende de la condición del centro de trabajo o de nuestras propias prácticas incorrectas, ¿no? Entonces tenemos los siguientes términos, que son las condiciones subestándares y los actos subestándares. Cuando hablamos del primer término, nos referimos a la condición del ambiente o el entorno de trabajo que no cumple con los requisitos para garantizar la protección de los trabajadores y de sus recursos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos herramientas en mal estado, accesorios en mal estado, entonces yo antes de utilizar esto, como yo sé que no están las condiciones adecuadas, tendríamos que reportarlo a nuestro jefe inmediato o al área SOMA, ¿no? Para que puedan realizar un control adecuado de estas condiciones, ¿ya? Mientras que cuando nos referimos a los actos subestándares, estas son prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador que causa o que contribuye a la ocurrencia de un accidente o incidente de trabajo. Entonces, esto depende mucho de la persona, del trabajador y de su comportamiento, ¿no? En la imagen inferior, por ejemplo, vemos que estos trabajadores están realizando un trabajo en altura utilizando una escalera tipo tijera, donde tenemos varios puntos a observar, ¿no? Número uno es dónde está apoyada la escalera, que es en un peldaño, donde por un descuido puede caerse y ambos pueden resultar heridos o lesionados o accidentados, ¿no? Número dos es que ellos no están utilizando ningún tipo de protección para la cabeza, ¿no? No tienen cascos, no tienen arnés, etcétera. Entonces aquí, al suceder un accidente, puede ser incluso fatal, ¿ya? En la segunda imagen nos hace alusión a que un trabajador está utilizando una herramienta de corte, pero tampoco tiene sus EPP y no ha verificado si es que esta herramienta o maquinaria cumple con las características mínimas de seguridad. Por ejemplo, no tiene una guarda de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hacemos uso de algún equipo, tenemos que realizar previamente la inspección de las condiciones de seguridad de este equipo. ¿Cómo garantizamos la seguridad y salud en el trabajo? A través de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema de gestión, como lo definimos en inicio, ¿no? Es un conjunto de normas, procedimientos, planes que van a fortalecer nuestro conocimiento con respecto a seguridad, ¿no? Generalmente lo elabora el área de seguridad, pero vamos a dar de conocimiento algunos documentos básicos exigibles por ley, que son los objetivos, la política, plan anual, programa anual, reglamento interno y las características y funciones del supervisor o comité de seguridad y salud en el trabajo. En primer lugar, tenemos la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, en el artículo 22 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos define las características que debe contar una política de seguridad, ¿ya? Número uno es que tiene que ser específica para la organización y apropiada para su tamaño y naturaleza de actividades. Número dos, tenemos que debe ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y firmada, ¿no? Por el empleador, representante legal o gerente. Tiene que ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir? Difundida, que la vamos a eh, brindar a través de una capacitación, ¿sí? Teórica, puede ser virtual también. Entonces, para esto ustedes van a firmar un registro de difusión de esta política de seguridad y salud en el trabajo. Otra característica es que debe estar accesible a todas las personas. ¿Qué quiere decir? Que la vamos a pegar en un lugar visible de nuestro centro de trabajo. Número cuatro es que debe ser actualizada periódicamente, ¿no? Para esto se actualiza la política de manera anual como mínimo y ponerse a disposición de las partes interesadas externas, ¿no? Ese es un documento básico y obligatorio de toda empresa que es auditable por cualquier institución del Ministerio del Trabajo, puede ser SUNAFIL también, ¿no? Entonces, en cualquier momento nos pueden pedir este documento, incluso en el caso de las auditorías externas realizadas por proveedores o por clientes. Los principios de la política de seguridad son cinco. El primero de ellos es que la empresa o el empleador debe velar por la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de su organización, mediante la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, ¿no? Para esto, por ejemplo, las acciones que se pueden realizar son
realizar los exámenes médicos ocupacionales para sus trabajadores, realizar un listado de capacitaciones de manera mensual, trimestral, semestral, ¿no? De tal manera de que el personal conozca sus peligros y riesgos a los cuales va a estar expuesto y de esta manera pues no pueda prevenir la ocurrencia de algún tipo de enfermedad o accidente. En el segundo principio tenemos que velar por el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como sabemos, en el Perú tenemos una amplia cantidad de normativa que es específica para cada sector. Entonces, de aquí es responsabilidad de gerencia o del área de seguridad al cual ellos asignen que establezcan una matriz de requisitos legales donde puedan identificar qué normativa y qué artículo en específico aplica para su organización. En el tercer principio, tenemos que eh, evaluar que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan en todos los elementos del sistema de gestión. Entonces, para esto, cuando nos referimos a representantes, puede ser el supervisor de seguridad, el comité de seguridad o, en otros casos, los sindicatos, ¿no? Entonces, ¿cómo participan ellos activamente? A través, puede ser del reporte de actos o condiciones subestándares, a través de las reuniones mensuales, ¿no? O a través de, por ejemplo, la realización de simulacros, entre otras actividades. En el cuarto principio tenemos la mejora continua del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, para esto se puede ver a través de las auditorías internas o externas a este sistema de gestión, ¿no? Para ver el estado en el cual se encuentra nuestro sistema. Puede estar en implementación, puede estar en un seguimiento o en una actualización, ¿no? Y finalmente tenemos el principio número 5, que nuestro sistema de gestión de seguridad es compatible con otros sistemas de gestión de la organización. Puede ser que algunas empresas tengan una trinorma, ¿no? Que están certificados en seguridad, en calidad o en medio ambiente. Entonces, tenemos que evaluar ese tipo de normativa con la que cuente la empresa. Vamos a ver el organigrama del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando una empresa tiene de 20 más trabajadores, tiene que conformar un comité de seguridad, que está conformado, valga la redundancia, con un presidente, secretario y miembros. En el artículo 29 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos indica que los empleadores de 20 o más trabajadores conforman un comité de seguridad y salud en el trabajo que está representado por igual número de miembros de la parte empleadora, es decir, de gerencia, que ellos mismos lo designan, y de la parte trabajadora, que se eligen a través de elecciones, ¿no? En la que participan todos los trabajadores. En el artículo 30 nos indica que los centros de trabajo con menos de 20 trabajadores son los mismos trabajadores quienes van a nombrar a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, también mediante un proceso de elección. Cuando hablamos de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, en el artículo 74 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos indica cuál es la estructura mínima que tiene que tener este documento, que son estos 6 puntos: objetivos y alcances, liderazgo, compromiso y política, atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo y de los trabajadores. Es decir, aquí se va a hacer un listado de todas las obligaciones que debe tener cada uno de estos miembros. Luego vamos a tener los estándares de seguridad y salud en las operaciones, estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas y finalmente la preparación y respuesta a emergencias. Dentro de los estándares de seguridad y salud en las operaciones, aquí va a estar un listado de cómo debemos realizar nuestras actividades de manera segura, ¿no? Con el fin de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, dependiendo del rubro al cual se dedique el centro de trabajo, ¿no? Que puede ser una empresa que realice trabajos de alto riesgo, como por ejemplo otras empresas que realicen actividades como es limpieza, vigilancia y guardanía, ¿no? O preparación de alimentos. Entonces va a variar mucho dependiendo del rubro o actividades que desarrolle nuestro centro de trabajo. Cuando hablamos de elementos de protección personal, ¿no? Aquí nos vamos a referir a los dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en su trabajo y que puedan amenazar con la seguridad y la salud, ¿no?
El EPP es una alternativa temporal. ¿Qué quiere decir? Que a mí el hecho de que yo utilice estos EPP no significa de que yo no voy a tener un accidente o una enfermedad ocupacional, ¿no? Sino que es la última medida en la jerarquía de control de riesgos. Y ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos los lentes de seguridad o protección ocular, ¿no? Esto se usa con el fin de proteger la vista y los párpados de agentes extraños que puedan dañarlos, ¿no? Antes de usar, debemos inspeccionarlos, solicitar su cambio o reposición cuando ya están desgastados o deteriorados. Si están sucios, debemos limpiarlos antes de. Para esto, van a encontrar un poco más de información en la normativa ANSI Z87.1. Tenemos calzado de protección. Para eso tenemos la norma ASTM F2412 que nos indica los métodos de prueba para medir la resistencia del calzado a diversos peligros que pueden causar lesiones. También tenemos la normativa ASTM F2413 que nos habla acerca del rendimiento de este calzado para brindar la protección contra los peligros y su objetivo es la certificación del calzado de protección. Quiere decir que estos dispositivos se realizan con materiales específicos para el riesgo al cual van a proteger, ¿ya? Entonces, tienen que estar certificados para que nos dé mayor garantía de su uso. Tenemos también protección para las manos. Para esto tenemos los guantes de protección, que varía mucho dependiendo del material en el cual se elabore, ¿no? La resistencia, etcétera, etcétera. Para esto tenemos la normativa ANSI, ISEA 105 y 138 para clasificar la protección de los guantes de seguridad. Entonces, en la norma ANSI 105 nos habla de la protección contra la abrasión, el corte y perforación, con niveles de clasificación que van desde el 1 hasta el 9. ¿Ya? Y la ANSI 138 se enfoca en la protección contra los impactos, clasificando los guantes en 3 niveles. Nivel 1, que se refiere a la menor protección contra impactos. Nivel 2, que es la protección moderada. Y nivel 3, que me ofrece una máxima protección contra impactos, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí, en este recuadro tenemos un pentágono que tiene varios números y letras, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a poder identificar a qué se refiere cada uno de esos números. Bien, entonces, en el artículo 57 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos habla de la evaluación de riesgos. Y con esto se refiere a que es una obligación del empleador o representante con más alto rango de la empresa que realice una evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se haya producido algún accidente o enfermedad ocupacional. Para esto, tiene la obligación de elaborar matrices IPER-C, ¿no? Son matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control elaboradas por puesto de trabajo. Entonces, para esto hay una escala. Para yo poder determinar los controles para cada uno de los peligros que he logrado identificar, tenemos una jerarquía de controles que consta de 5 clases, ¿no? En la primera de ellas, que es la eliminación, es el más efectivo y se refiere a remover físicamente el peligro. Número 2, tenemos la sustitución. Quiere decir que vamos a reemplazar el peligro. Número 3, controles de ingeniería, poder aislar el peligro. Número 4, controles administrativos, que es cambiar la manera en la que las personas trabajan, por ejemplo, a través de la capacitación, el entrenamiento, señalización, difusión de instructivos de trabajo, etcétera, etcétera. Y el último punto son los EPP, ¿no? Es el menos efectivo, pero va a proteger al trabajador. Quiere decir que si mi trabajador tiene un accidente, el EPP va a reducir ese impacto, pero más no va a poder evitar que ocurra un accidente. Entonces, por eso es que hay que identificar los pasos previos. Hablamos también acerca de las señales de seguridad. Para esto tenemos una norma técnica peruana, que es la 399.010, donde nos habla de los colores empleados en las señales de seguridad, ¿no? Entonces, ustedes cuando realicen un recorrido por las instalaciones de la empresa o del cliente al cual están brindando los servicios, van a poder identificar una serie de señaléticas que tienen diversos colores. El color rojo me va a indicar prohibición o equipos de prevención y de lucha contra incendios, ¿no? Como por ejemplo las mangueras contra incendio, los extintores, alarmas contra incendio. Esas también van a ser de color rojo.
Las de color azul me van a indicar obligación, como por ejemplo uso obligatorio de protección auditiva, uso obligatorio de mascarilla, etcétera, etcétera. ¿No? Tenemos también señales de color verde que me van a identificar información de emergencia, como por ejemplo salida de emergencia, punto de reunión en caso de sismo, ¿no? Eh, puerta contra incendio, etcétera, etcétera, ¿no? Y el color amarillo me va a identificar advertencia de algún tipo de peligro, como por ejemplo advertencia riesgo eléctrico, advertencia tránsito de montacargas, ¿no? Entre otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos señales de obligación que son de color azul. Vamos a dar una lectura a unos 3 casos. Por ejemplo, tenemos uso obligatorio de arnés de seguridad, uso obligatorio de protección ocular y auditiva, uso obligatorio desconectar después de utilizar. Tenemos señales informativas que me va a indicar las salidas de emergencia, las zonas seguras, las puertas o salidas de emergencia, punto de reunión en caso de sismo, salidas, ¿no? Que tiene una amplia variedad dependiendo de si es para discapacitados o no. Tenemos señales de advertencia como por ejemplo riesgo de explosión, frecuencia de radio, radiación no ionizante, riesgo eléctrico, cuidado con tus manos, ácido corrosivo, piso mojado, cristal resbaloso, entre otros. Tenemos también equipos de emergencia, como por ejemplo, les había mencionado los extintores, ¿no? Las alarmas contra incendio. Tenemos señales de prohibición, como prohibido fumar, prohibido hacer fuego, prohibido el ingreso con celular o con radio, prohibido transportar personas en un montacarga, etc. Cuando hablamos de una respuesta a emergencias, una emergencia es toda condición repentina o inesperada que requiere una atención inmediata porque pone en peligro inminente la vida, la salud y que puede dejar secuelas para el paciente o trabajador, ¿no? Entonces, una emergencia en el centro de trabajo es un evento que se puede presentar de manera natural o de origen antropogénico, ¿no? Y que puede generar una consecuencia en el trabajo mal realizado dentro de nuestras instalaciones. Para esto vamos a requerir apoyo. Puede ser, si una emergencia es una emergencia leve, ¿no? Netamente controlada por el personal, aplicando primeros auxilios, puede ser mediante el uso de o apoyo de la brigada de emergencia, o en el caso de que se requiera apoyo externo, podemos llamar a la ambulancia o a la policía, ¿no? Entonces, aquí está el número de los bomberos, que es el 116, el número de la ambulancia, que es el 106, número de la policía, que es el 105. Ahora, ¿por qué elaboramos un plan de respuesta a emergencia? Porque para eso también estamos cumpliendo con una ley, que es la ley 28551. Esta es la ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia, ¿no? Ante diversas emergencias que podamos identificar dentro de nuestro centro de trabajo. Entonces, ante un evento no deseado, el testigo o trabajador debe transmitir los siguientes datos. ¿Qué pasó? ¿No? Y en todo momento debe mantener la calma y ser claro de lo sucedido. ¿Quién se lastimó? Identificar el lugar de la lesión para brindar los primeros auxilios. ¿Dónde ocurrió? Indicar el lugar donde ocurrió el evento. Y esto lo va a reportar a su jefe inmediato, quien reporta al área SOMA. Activa el servicio de emergencias, que en este caso es llamar al SAMU, policía, bomberos, entre otros, y solicitar el apoyo de los brigadistas, ¿no? Dependiendo también del nivel de emergencia que sea, ¿no? Que puede ser nivel 1, nivel 2 o nivel 3, ¿no? Esto lo vamos a ver también más a profundidad en la capacitación de plan de respuesta a emergencias. Vamos a ver un poco también de la parte ambiental. Para esto tenemos la NTP o Norma Técnica Peruana 900.058 que nos habla acerca de la gestión de los residuos. Para esto existen unos códigos de colores para poder disponer nuestros residuos sólidos. Tenemos que garantizar la clasificación o segregación de estos residuos, depende de su clase, ¿no? Entonces, para esto tenemos los plásticos que deben ser dispuestos en recipientes de color blanco, papel y cartón en recipientes de color azul, los metales en recipientes de color amarillo, los residuos orgánicos
dentro de recipientes de color marrón, el vidrio en recipientes de color plomo, negro, los que no son aprovechables, peligrosos, los que son en recipientes de color rojo, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación de los residuos no municipales. Cuando exista el ingreso de personal nuevo a la empresa, deben presentar la siguiente documentación, que es el DNI o carnet de extranjería, los antecedentes penales o CERTI adulto, que es de manera gratuita y se actualizan de manera trimestral, ¿no? Tiene una duración de 3 meses. El examen médico ocupacional, el carnet de sanidad, según corresponda, es decir, cuando la empresa se dedique netamente a actividades relacionadas a la manipulación de alimentos y el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Esos son los documentos básicos que debe contar un trabajador para que pueda ingresar a un centro de labores. Ahora, una vez que el trabajador ingresó a la empresa, debe recibir la inducción SOMA, ¿no? Debe firmar un cargo de entrega de EPPs, un cargo de entrega de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, un cargo de entrega de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo para el puesto al cual va a desempeñar y un cargo de entrega del reglamento interno de trabajo. ¿Ya? Para esto tenemos aquí un poquito de información acerca del SSTR, que está contenido en el Decreto Supremo 00398 de Salud, donde nos indica en el capítulo 1 que este seguro otorga cobertura por accidente de trabajo y enfermedad profesional u ocupacional, ¿no? Es decir, netamente para actividades que se desarrollen en la empresa o bajo órdenes del empleador, ¿ya? A los que los trabajadores y obreros tienen la calidad de ser afiliados, ¿ya? Entonces, cuenta con un ámbito de aplicación del SSTR, la cobertura de salud, cobertura de invalidez y gastos de sepelio, regímenes especiales, información acerca del listado de las clínicas a las cuales van a poder acudir, que varía mucho dependiendo de la aseguradora, que puede ser Sanitas, Mafre, etcétera, ¿no? Entonces, debemos conocer este listado de clínicas para saber a cuál vamos a acudir en el caso de tener un accidente de trabajo, ¿ya? Es muy distinto a una enfermedad de salud, por ejemplo, que vayan a levantarse con fiebre, tengan algún malestar o dolor en el cuerpo, entonces esto debe ser atendido a través de su seguro de salud, que puede ser, dependiendo, ¿no? El de salud o el SIS, ¿ya? Pero cuando es algo netamente relacionado a las actividades laborales, aquí sí es necesario comunicar a el área SOMA para que se pueda dar la activación de este SSTR. Tenemos algunos riesgos críticos de la seguridad, ¿ya? eh, por ejemplo, cuando utilicemos herramientas manuales o de poder, ¿ya? Entonces, a esto nos referimos a utensilios de trabajo utilizados de forma individual que solo requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana. Pueden ser operacionales o estándares. ¿Ya? Eso se refiere a las herramientas manuales y aquí tenemos algunos ejemplos. Mientras que cuando hablamos de equipos portátiles, son considerados herramientas manuales, pero con apoyo de energía que puede ser eléctrica, hidráulica o neumática, ¿no? Y se realizan por movimientos de rotación, traslación o percusión. Para eso tenemos, por ejemplo, las sierras circulares, atornilladores, taladros, amoladoras, engrampadoras, martillos neumáticos, etcétera, ¿ya? Entonces, esas herramientas manuales tienen que contar con una inspección preuso que se realiza generalmente los 5 primeros días de cada mes y tienen que contar con unas cintas del mes, ¿no? Aquí vamos a ver un cuadrito. Por ejemplo, en el mes de enero y julio, las herramientas tienen que contar con su cinta amarilla. En el mes de febrero y agosto de color verde. En el mes de marzo y septiembre de color rojo. Abril y octubre de color azul. Mayo y noviembre de color negro. Junio y diciembre de color blanco. ¿Ya? Entonces, esto debe realizarse pues en la empresa, ¿ya? Recordemos que debemos inventariar anualmente las herramientas manuales, operacionales y de poder, ¿ya? Las herramientas eléctricas y de medición no llevan cinta del mes, para tener en conocimiento. Cuando hablamos de prevención de caídas para trabajos en altura, debemos tener en cuenta que un trabajo en altura es aquel que se desarrolla desde 1,80 m a más, sobre el nivel más bajo, ¿no? Y en lugares donde no existen plataformas protegidas en todos los lados. Ya para esto tenemos una norma que es la OSHA 1925 que nos indica las características de que debe tener nuestro equipo de protección anticaída. ¿Ya? Esto lo conocemos como el arnés de seguridad
que puede ser con absorbedor de impacto o sin absorbedor de impacto, dependiendo también de la altura a la cual estemos desarrollando nuestras actividades. Un punto en cuenta también es que debemos verificar siempre antes nuestros puntos de anclaje, que debe soportar un peso de 2.250 kilos aproximadamente, tener una línea de vida donde vamos a poder engancharnos, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos referentes a estos trabajos en altura. Bien, cuando la empresa desarrolle de manera rutinaria o no rutinaria estos trabajos en altura, debe contar con su ATS, ¿no? Que es el análisis de trabajo seguro. Aquí vamos a hacer un listado del paso a paso de cómo vamos a realizar nuestra actividad para identificar los peligros, riesgos y evaluar medidas de control, con el fin de disminuir las probabilidades de ocurrencia de algún accidente de trabajo. También tenemos que llenar nuestro PETAR, ¿no? El que es el permiso de trabajo de alto riesgo. En el caso de altura, debemos garantizar que los trabajadores que van a desarrollar esta actividad cuenten con su capacitación y certificación de trabajos en altura, ¿no? Si van a utilizar, por ejemplo, andamios, también tienen que contar con esta certificación de montaje y desmontaje de andamios, ¿no? Debemos realizar un checklist de andamios y otros dispositivos de detención de caída. Aquí, por ejemplo, están las partes de un andamio que vamos a poder inspeccionar y esto se va a evidenciar, perdón, en un checklist de andamios, ¿ya? Cuando vamos a realizar trabajos con sustancias químicas, que es muy importante tener de conocimiento la matriz de incompatibilidad, ¿ya? Esto también lo vamos a ver más detalladamente en la capacitación de manipulación de productos químicos, porque hay algunos productos o materiales o sustancias que no se pueden mezclar e incluso no pueden estar almacenadas una en contacto con la otra, porque puede reaccionar y causar una explosión y a su vez desencadenar eventos más graves como es los incendios, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada vez que yo manipule una sustancia química, debemos tener nuestras hojas de seguridad MSDS que debe contar con 16 puntos, ya no tener una antigüedad mayor a 3 años. Y nuestras sustancias, productos químicos deben estar debidamente rotulados con el nombre de la sustancia, las recomendaciones de seguridad, el rombo NFPA, la CPP requerido para su manipulación y el número de emergencias en caso de ocurrencia de algún tipo de evento. Tenemos que tener también una lista maestra de sustancias químicas que vamos a utilizar dentro de nuestro centro de trabajo, ¿no? Aquí vamos a tener un rombo NFPA 704 que está dentro de una normativa americana donde nos indica un rombito con 4 colores, ¿no? El color azul va a indicar los riesgos para la salud, el color rojo que me va a indicar la inflamabilidad del producto químico, el color amarillo me va a indicar la reactividad de este producto químico con otro, y el color blanco que me va a indicar un riesgo específico, que puede ser, por ejemplo, oxidante, corrosivo, radioactivo, no usar agua o riesgo biológico, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 productos químicos con sus respectivos rombos. Entonces aquí, por ejemplo, este me va a identificar que es un eh, material combustible con riesgo a la salud 1, significa que es poco peligroso. Inflamabilidad de 4, ¿qué quiere decir? Que debajo de 25 grados centígrados puede inflamarse. La reactividad es de 0, es decir, que es estable bajo condiciones ambientales, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder identificar los peligros de este producto químico. Cuando trabajamos con estas sustancias químicas, debemos tener en consideración que debemos contar con un kit de emergencias o kit antiderrame, ¿no? Entonces, depende mucho de la cantidad de sustancia química que vamos a almacenar o manipular, ¿no? Entonces, nuestro kit antiderrame puede contener protección respiratoria, guantes, lentes o protección ocular, bolsas, picos, palas, ¿no? Entre otros dispositivos o accesorios, ¿ya? Cuando hablamos de excavaciones y zanjas, que también es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, una excavación es cualquier corte, cavidad o hundimiento o depresión hecha por el hombre en la superficie del terreno, producida cuando se retira o extrae material manualmente con herramientas o con el apoyo de equipo mecánico. Aquí tenemos su imagen como referencia. Tenemos una zanja, que es una excavación angosta en relación con su altura, hecha bajo la superficie del terreno, en la cual su profundidad es mayor que el ancho, ¿ya? Entonces, de esta manera se diferencia la excavación y la zanja, ¿no? En una excavación, la profundidad es menor que el ancho, mientras que en una zanja la profundidad es mayor que el ancho, ¿ya? Y un talud es una superficie inclinada respecto al plano horizontal, donde van a tener una mayor pendiente, ¿ya? Que puede ser de origen natural o antropogénico. Entonces,
cuando veamos trabajos de excavaciones y zanjas, siempre tiene que haber algunos sistemas de protección, ¿no? Porque esto puede causar derrumbe, aplastamiento, atrapamiento de las personas que están trabajando en la parte inferior, ¿no? Entonces, para esto debemos tener ciertas consideraciones como por ejemplo el acopio de material apilado, que debe estar a más de 1 metro del borde de la zanja. Debemos fijar escaleras, ¿no? Que sobresalgan un mínimo de 1 metro de altura para poder identificar al trabajador, ¿no? Entre otras características. Recordemos que una excavación debe estar definida la salida y entrada hacia los demás accesos, ¿ya? Y el suelo retirado de la excavación debe estar ubicado mínimo a 2 metros de distancia, mínimo, ¿ya? Entonces, si va a transitar equipo pesado, también hay que ponerle una restricción porque no puede pasar tan cercano a esta excavación porque puede causar los derrumbes. Para esto se va a utilizar equipos de protección personal, que puede ser casco, barbiquejo, ropa de trabajo, protección ocular, auditiva, guantes, equipo anticaída también, que va a facilitar el rescate en caso de atrapamiento. Se debe firmar documentos como son los análisis de trabajo seguro, PETAR para excavaciones y zanja, firmada por todas las personas que intervengan en la actividad, ¿ya? Recordemos que es importante realizar el llenado de estos documentos en el caso de ocurrencia de algún accidente de trabajo, porque de lo contrario la aseguradora no nos va a atender, ¿ya? Y aquí la responsabilidad netamente recae en el trabajador. Entonces es importante que ustedes, al desarrollar cualquier tipo de trabajo de riesgo, se protejan mediante pues el llenado de sus documentos de manera consciente, identificando sus peligros y riesgos y medidas de control, ¿ya? También vamos a tener otro tipo de actividades que son los izajes de carga, ¿no? Para esto va a haber un rigger, que es quien va a dar las señales al operador de la grúa, el operador de la grúa y sus equipos. Entonces, ellos, por ejemplo, deben tener una calificación específica para la actividad que van a desarrollar, deben estar certificados, ¿no? Y deben pasar ciertos exámenes específicos para su labor, ¿no? Por ejemplo, el rigger tiene que tener examen psicotécnico, examen de altura, em, su certificación también en el normado de las señas que va a utilizar para la comunicación. Tienen que llenar también su permiso de trabajo en izaje de cargas, llenar su ATS y la inspección de los accesorios de izaje, ¿no? Como por ejemplo las eslingas, los equipos netamente específicos para esta labor y utilizar también sus EPP asociados para este tipo de labores, ¿no? Entonces, no vamos a poder desarrollar esta actividad si la persona no está calificada para el desarrollo de esto, ¿ya? Entonces es necesario que antes de realizar ese tipo de labores, el personal SOMA verifique en campo esta documentación, ¿ya? De lo contrario, pues sería una falta grave al cumplimiento de nuestro reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. También podemos hablar de los trabajos eléctricos. Entonces, para esto también debe estar realizado solamente por personal calificado, ¿ya? En este caso vamos a realizar, aquí están las 5 reglas de oro, que es el corte efectivo de todas las fuentes de tensión, el enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y un cortocircuito y señalizar la zona de trabajo, ¿no? Entonces, para realizar el bloqueo de estas energías, vamos a utilizar nuestros candados y nuestras tarjetas, ¿no? Entonces, esto va a tener una llave donde solamente el personal calificado es quien va a poder realizar el bloqueo de esta fuente de energía, ¿ya? Bien, con ello hemos culminado la capacitación del día de hoy. Muchas gracias por la atención y vamos a realizar nuestra evaluación correspondiente a este tema.